Hoy es martes 20 de agosto del 2013. Tengan ustedes un feliz comienzo de esta semana corta. Corta, ¿no? Sí. Hizo falta usted la semana pasada aquí. Esto no es lo mismo sin usted, mejor dicho. Ay. Aunque casi no vuelve, ¿no? Estaba haciendo un trabajo de campo en el Valle del Cauca. Así es. Gracias en todo caso por permitirnos entrar a sus hogares con todas las noticias Caracol para comenzar este día bien informados y tomar las mejores decisiones. Y hoy es un día de protestas en varias ciudades del país. Les vamos a estar informando en detalle sobre las movilizaciones que se suman al llamado paro agrario que transcurrió con algunos incidentes en su primera jornada. Tenemos reportes en vivo desde varios sitios del país. Vamos a comenzar este recorrido en Cucaita, esto es en Boyacá. Allá está Gonzalo Jiménez. Cucaita, que fue víctima, Gonzalo, de algunas agresiones. Buenos días, ¿y cuál es la situación hoy, Gonzalo? Adelante. Gracias, buenos días, Vanessa. Pues infortunadamente sigue bloqueada la vía entre Tunja, Cucaita, Samacá y Villa de Leyva. Pues fueron fuertes los enfrentamientos en la tarde del día de ayer. Por lo menos unos 500, 700 campesinos se enfrentaron con la policía. Ellos utilizaron flechas, pólvora y algunos tubos que fueron enfocados como cañones. La policía tuvo que retroceder y dejar la vía bloqueada. El departamento de Boyacá es una de las zonas más afectadas en este paro a nivel nacional. Así, con gritos, piedras, explosiones y gases lacrimógenos han transcurrido los fuertes disturbios que se presentaron entre manifestantes y la fuerza pública en el sitio conocido como el Desaguadero, en el ramal de Samacá, entre la vía Tunja-Villa de Leyva. La protesta que se esperaba fuera pacífica terminó con arengas y usando la violencia como protagonista. El equipo periodístico de Noticias Caracol, quien se encontraba grabando e informando en el sitio de los desmanes, fue sacado a la fuerza e incluso fueron empujados y amedrentados por los manifestantes. Varios líderes amenazaron con quitarles su equipo de trabajo. Al percatarse de los fuertes disturbios, la policía llegó a esta vía para mantener el control, pero los manifestantes no permitieron su ingreso. Los uniformados quedaron acorralados y agredidos con voladores, caucheras, bombas explosivas, botellas, palos y piedras por quienes protagonizaban la protesta. Uno de los líderes de la manifestación expresó que la policía los atacaba con bombas lacrimógenas. Fue que el primer policía nos mandó una bomba, entonces lacrimógena, entonces ellos empezaron. Ahora ya les dimos, quietos todos, no nos hagan daño, que nosotros tampoco les hacemos daño. Según las autoridades, varios manifestantes se encontraban en estado de embriaguez y fueron ellos quienes pincharon cerca de 30 carros entre buses, automóviles y tractomulas. El coronel Luis Roa, comandante de la policía, afirmó que capturaron a varias personas. Unas patrullas recorredoras que son las que precisamente permiten la captura de estos dos delincuentes que causan estos daños. Hasta el momento se habla de 6 policías heridos. Precisamente nosotros nos encontramos a unos 2 kilómetros del sitio del Desaguadero. Por seguridad no hemos podido llegar a este lugar. Lo que nos han dicho las autoridades es que sigue bloqueada esta vía y no se ha permitido el paso. También por acá se puede llegar hacia Bogotá. Las autoridades informan que las personas que quieran salir de Villa de Leyva hacia la capital del país tienen que hacerlo por la vía Chiquinquirá. Otra información que tenemos es que también en la ciudad de Tunja se está exagerando el precio de algunos vehículos de servicio intermunicipal que están cobrando entre 30 a 40.000 pesos el pasaje hacia la capital del país. Nosotros seguiremos pendientes aquí en la vía que comunica a Tunja con Samacá y Villa de Leyva para tenerlos completamente informados. Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Gonzalo. Y es que vimos que no pasó ni un solo carro mientras usted hacía el reporte. Gracias. Y también manifestantes bloquearon la vía Bogotá-Tunja a la altura del municipio de Villapinzón. Vamos en vivo al lugar con Jennifer Montoya para saber cuál es la situación en la vía hasta ahora. Jennifer, adelante. Hola, muy buenos días. Pues a diferencia de lo que está sucediendo en Villa de Leyva y en Cucaita, aquí en el municipio de Villapinzón, en la vía que comunica Tunja con Bogotá, el tránsito se encuentra totalmente regularizado. Como ustedes pueden ver, los vehículos están transitando normalmente. Hace pocos minutos hablamos con el general encargado de la seguridad ciudadana de la Policía Nacional y nos dice que a eso de las 12 de la noche logró normalizarse el tránsito. Fueron retirados algunos troncos de árboles que habían sido puestos por los manifestantes. Incluso se trajo motosierra para cortar en pedazos los troncos que estaban obstaculizando el paso. Vamos a preguntarle por aquí a algunos conductores que vienen de Boyacá. Buenos días, señor. ¿Cómo le va?
¿De dónde viene? Buenos días, venimos de Vitama. ¿Qué tal el tráfico? Bueno, hemos encontrado la vía bien despejada, no ha habido ningún problema por ahí. Bueno, muchas gracias, buen viaje. Pues como ustedes pueden ver, también lo que nos dicen los conductores es que el tráfico está normalizado. De todas maneras, mucho cuidado porque la vía está mojada. Nosotros de todas maneras estaremos pendientes de lo que pase por si se vuelve a presentar algún bloqueo aquí en Villapensión, Cundinamarca. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Jennifer, gracias. Así está el panorama en Cundinamarca y en Boyacá. Vamos a ver cómo está en Nariño. También hay bloqueos en la vía que de Pasto conduce a Ipiales. Esto es en toda la frontera con Ecuador. Los más afectados han sido los viajeros que han tenido que cruzar a pie un largo tramo de esa importante vía. Natalia Cabrera está allá con el informe. Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La vía sigue bloqueada totalmente. Aproximadamente unos 10.000 indígenas del pueblo de Los Pastos están apoyando este paro agrario. Ahí también hay personas del gremio de la leche y del gremio de los paperos. Se asegura que esta vía continuará bloqueada hasta el puente internacional de Rumichaca. Algunas personas han decidido pasar a pie el tramo. La verdad es bastante largo. Por otro lado, la alcaldía de Pasto y la alcaldía de Ipiales han decidido suspender las clases en los colegios públicos por el día de hoy. En la Universidad de Nariño no habrá clases ni hoy ni mañana y se esperan algunas manifestaciones por parte del sindicato de docentes del departamento de Nariño aquí en Pasto. También la terminal de transportes de Pasto ha suspendido el despacho de buses hacia el sur del país y los viajeros que han quedado represados aquí en Pasto pues han habilitado uno de los albergues para que ellos puedan quedarse ahí por lo menos durante este paro y el cese de actividades. Hacia el norte del país, en la vía que de Pasto conduce hasta Popayán, también hay algunos bloqueos en el sector de Mojarras y otros puntos estratégicos en esta vía panamericana. Es la información desde Pasto. Natalia Cabrera, Noticias Caracol. Muchas gracias a Natalia Cabrera por su reporte. Vamos ahora en directo al Ministerio del Interior, donde se dispuso una sala de crisis. Allí está Juan Carlos Villani con todos los detalles. ¿Y qué se sabe sobre lo último que ha ocurrido en este paro agrario? Juan, buenos días. Juan Diego, televidentes, buenos días. Pues a esta hora se encuentran reunidas las autoridades aquí en el Ministerio del Interior para tratar de establecer cuál es el balance de estos paros hasta este momento. Hemos podido conocer que al menos 23 personas han sido detenidas por protagonizar desórdenes en diferentes puntos del país y el punto más crítico fue entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Estas personas serán judicializadas en los próximos minutos por haber causado lesiones a por lo menos 17 integrantes del SMAT, a quienes además de lanzarles objetos contundentes también le lanzaron algunos voladores a ras de piso y pues eso le ocasionó también algunas lesiones. Han dicho las autoridades que estas personas podrían ser judicializadas en los próximos minutos. Pero veamos cuáles han sido los reclamos de los manifestantes y cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional. En la mesa, pues... Líderes sindicales y representantes de los agricultores se mostraron abiertos al diálogo. Además, le pidieron al gobierno una política agraria seria. Hemos dejado la puerta abierta al gobierno nacional para que de inmediato llame a los sectores en movilización para constituir una mesa nacional de negociación, donde se comience a darle resolución inmediata a las diferentes exigencias que han presentado los sectores. Cerca de 250.000 camioneros se concentraron en varias zonas del país. El gremio aseguró que el paro es indefinido y que transcurrirá de manera pacífica. Hemos guardado nuestros vehículos pacíficamente y esperamos que no sea un motivo para decir que simplemente todo está normal, porque aquí sí hay un problema y es de atender urgentemente. Los productores de papa pidieron frenar las importaciones y revisar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son los que nos tienen en el borde de la ruina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en desigualdad de condiciones con los demás países. Un ejemplo, un bulto de abono en el Ecuador vale 25.000 pesos y aquí vale 75.000. Entre tanto, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, entregó el balance de la jornada. Se presentaron una serie de situaciones complejas en algunos departamentos del país, algunos actos de vandalismo y de violencia que son lamentables y que hay que repudiar, pero que en general pues las manifestaciones del ejercicio de la violencia fueron muy inferiores. Según el reporte de la policía, en el primer día de protesta participaron cerca de 16.000 manifestantes. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho y ha entregado un parte de tranquilidad y ha manifestado que las protestas no son de la magnitud que se esperaba. El paro realmente no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos, la fuerza pública ha venido desbloqueando
esos puntos donde se ha querido bloquear las carreteras. En los próximos minutos entregaremos detalles luego de una rueda de prensa que van a entregar aquí en el Ministerio del Interior para conocer cómo avanzan las marchas en todo el territorio nacional. Información desde el centro de Bogotá. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, muchas gracias. A las 7 de la mañana está planeada esa rueda de prensa, son las 6:35. Por supuesto, les llevaremos a ustedes toda la información. Está pasando, usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. También en el Atlántico se han sentido los efectos de este paro. Manifestantes protagonizaron desórdenes en las últimas horas a la altura del municipio de Campo de la Cruz y la vía que de Barranquilla conduce al interior del país se ha visto afectada. Argemiro Pion está allá en el Atlántico. ¿Cómo está la situación, Argemiro? Vanessa, buen día. Pues en estos momentos se vive una tensa calma aquí en el departamento del Atlántico. Aunque no se encuentra bloqueada la vía en estos momentos, podemos observar que el tránsito es normal aquí sobre la vía oriental. Sí hay bastante seguridad en el municipio de Campo de la Cruz luego que ocurrieran los graves disturbios entre los campesinos y la fuerza pública que se enfrentaron con palos y piedras luego que la policía llegara a desbloquear la vía que habían taponado los manifestantes. Según las autoridades, desde las 9 de la mañana y hasta anunciado que realizarán en las próximas horas una reunión, la gobernación y los alcaldes del sur del Atlántico en el municipio de Campo de la Cruz para atender todas las inquietudes de los campesinos. A esta hora la policía y el ejército custodian las carreteras del departamento del Atlántico y ellos reportan normalidad en todas las vías. Nosotros seguiremos pendientes a esta información desde el sur del Atlántico. Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro, por su información y mucho ojo en Bogotá porque hoy a partir de las 10 de la mañana están previstas 5 marchas de estudiantes y organizaciones sindicales en apoyo al paro agrario. Las autoridades distritales y la policía anunciaron que tienen listos los dispositivos de emergencia con el fin de evitar que haya caos en la ciudad. Las marchas que se tienen previstas en Bogotá empezarán entre 9 y 10 de la mañana y estarán encabezadas por organizaciones políticas y sindicales, estudiantes de la Universidad Distrital, Nacional, Pedagógica y estudiantes del SENA. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que todo está listo para hacerle frente a las movilizaciones. Estamos en coordinación con la Policía Nacional, en el caso de Bogotá, con el Ejército también, en lo que tiene que ver con el manejo del orden público y por supuesto con todos y cada una de las diferentes instituciones, tanto del distrito como instituciones que tienen que ver con entidades tan importantes como la Defensa Civil y como la Cruz Roja. Por su parte, el secretario de Salud, Aldo Cadena, declaró que los hospitales del distrito se encuentran en estado de emergencia. Más de 140 ambulancias al servicio de lo que necesita la población. Nuestro banco de sangre está disponible y esto lo copamos no solamente en Bogotá, sino incluido la parte rural, o sea, Sumapaz. Las autoridades aseguran que hay 20 grúas disponibles para levantar rápido cualquier bloqueo de vías y afirman que acompañarán las marchas por la carrera 30, la calle 26, la calle 45, la avenida Jiménez y la carrera séptima. En La Habana, Cuba, al reanudarse los diálogos de paz, las FARC se pronunciaron sobre el llamado paro agrario, lo que ha firmado el gobierno, los diversos tratados de libre comercio y otros temas. Nuestro enviado especial en La Habana, Julián Ríos, nos envió el siguiente reporte. El negociador de las FARC, Iván Márquez, pidió no señalar a la guerrilla de auspiciar el paro que se adelanta en el país. Que no se criminalice el derecho a la protesta social. El jefe guerrillero propuso además revisar el TLC. Para que inicie la revisión de los tratados de libre comercio TLC, que suscribió sin consideración de la realidad económica nacional. También recomendó la eliminación de la Federación Nacional de Cafeteros. Los altos cargos de la Federación, ya en Colombia, ya en el exterior, son inmensamente costosos. Los voceros del gobierno nacional no se pronunciaron sobre estos temas al iniciarse el nuevo ciclo de conversaciones. Desde la zona de Miramar, en La Habana, Cuba, Julián Ríos, Noticias Caracol. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, confirmó que será garante en la liberación del ciudadano canadiense Gernot Wobert, secuestrado por el ELN desde hace 8 meses.
El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, respondió a la petición del ELN, que por medio de este comunicado le solicitó que participe como garante de la liberación del canadiense Gernot Woebert, quien se encuentra secuestrado desde hace 8 meses. Yo estoy dispuesto, si es así, y así lo aceptan los que tienen que aceptarlo, que son el gobierno y el ELN, para actuar como garante. Además, afirmó que esta liberación y la participación de la Iglesia constituirán una oportunidad para los diálogos con el ELN. Creo que después de esto vendrá la apertura de la mesa de diálogos en algún lugar del mundo. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión del grupo guerrillero. Esto es una decisión que considero un paso correcto, en la dirección correcta, para iniciar los diálogos con miras a buscar la paz en este país. El anuncio del ELN se da en medio de la posibilidad que se realice un eventual proceso de paz con el gobierno. A las 6:41 de la mañana vamos ahora con el reporte de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien mientras la mayoría de nosotros dormía estuvo registrando varios hechos que se presentaron en Bogotá. Eduard, buenos días, adelante. Vanessa, muy buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues comenzamos con más protestas, pero esta vez en Bogotá, porque resulta que un grupo de médicos, enfermeras y vigilantes que trabajan para el Cami de Bosa decidieron hacer un cese de actividades. Se encuentran en la parte externa del hospital, frente al área de urgencias. Dicen que el gobierno ha incumplido algunas de sus promesas de no sacar los empleados oficiales, pero que aún así siguen retirando a estas personas que llevan más de 20 años con la entidad. Ellos manifestaron que no se van a mover de este sitio, que se unen al paro nacional y hasta una nueva orden. Además, registramos un hecho, al parecer una batalla campal entre policías y habitantes del barrio San Jorge en el sur de Bogotá. Las personas que habitan en este sector dicen que al parecer hubo abuso de autoridad. La Policía Nacional, hablamos con el coronel Luis Duarte, comandante de la localidad Rafael Uribe Uribe, y él nos dice que al parecer cuando llegaron los uniformados, un grupo de personas pues los recibieron a disparos y un uniformado resultó lesionado. Vean ustedes mismos lo que ocurrió anoche en el sur de la capital del país. Así quedó una vivienda donde al parecer se presentó un nuevo enfrentamiento entre policías y habitantes del barrio San Jorge en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió sobre la transversal 12G con calle 42 en la localidad Rafael Uribe Uribe. Dicen las personas que viven en este sector que varios policías llegaron al sitio persiguiendo a algunos jóvenes que se escondieron en la vivienda. En medio del operativo comenzó la gresca. Rompieron y yo iba a entrar por mis 3 nietecitos que están pequeños y él me empujó y me dijo que no me dejaba entrar y se subieron hasta la terraza y dispararon por todas las cuadras acá. La policía manifestó que luego de intentar requisar a 15 personas conocidas como los zorreros, estas huyeron hacia la casa, desde donde dispararon a los uniformados que llegaron a atender el incidente. Iniciaron a agredir los policías piden apoyo. Dentro del interior de las viviendas iniciaron a dispararle a la Policía Nacional. En medio de esos disparos, una mujer embarazada resultó lesionada. El dictamen simple y llanamente presenta una herida leve de fogonazo al parecer con arma de fuego. Un patrullero fue remitido hasta el hospital central por tener una herida en una de las manos. Cada 8 días estas riñas son frecuentes, los viernes en la noche, los sábados en la noche, los domingos en la madrugada y como sorpresa el día de hoy que es festivo, el lunes, no respeta ningún día. 2 hombres fueron judicializados y 2 menores fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y a la medianoche se registró un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 0 de la vía Bogotá-Villavicencio. Un hombre a bordo de su vehículo al parecer perdió el control del carro por el piso húmedo. El carro se estrelló contra un andén y lo peor es que ese carro se incendió. 4 personas resultaron lesionadas. Más adelante los hechos más importantes de la noche y además información sobre el paro nacional desde la Dirección General de la Policía. Ya regresamos con usted, muchas gracias, Eduard. Y 11 personas, entre ellos 3 policías, resultaron heridas en disturbios que se presentaron a las afueras del estadio Atanasio Girardot en Medellín. La policía anunció medidas para evitar nuevos desmanes. Luego de los fuertes disturbios que se registraron en las afueras del estadio Atanasio Girardot, donde decenas de hinchas se enfrentaron con piedras y palos con la fuerza pública, las autoridades de Medellín anunciaron que estudiarán medidas para las barras. Finalmente se han presentado estos hechos y creo yo que el tema debe llevarse a la mesa del fútbol para revisar si es necesario tomar alguna medida contra estas barras
que generan dificultades en los partidos de fútbol en Medellín. Testigos narraron cómo se presentaron los hechos. Por el costado de norte hacia oriental se pensaban parar hasta llegar a sur, por todo oriental. Y ahí fue pues cuando estaba el grupito. Inicialmente pues empezaron con los policías del cordón que estaban ahí y luego ingresó el ESMAD. Además, hinchas del Deportivo Independiente Medellín aseguraron que la barra se dividió desde el 2009 y que desde esa fecha se presentan los enfrentamientos. Esta primera de las barras no quiere que los chatarreros entren al estadio. Los chatarreros estaban con muy buen comportamiento, a decir verdad, no eran muchos, eran unos 25, 30. En los disturbios, 11 personas resultaron heridas, entre ellos 3 uniformados de la fuerza pública. Durante los hechos no se registraron capturas. 6:46 minutos de la mañana, en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo, en breve, desde diferentes regiones del país. Juanita Gómez está con los familiares de las víctimas del accidente causado por el joven Fabio Andrés Salamanca, quien borracho mató a 2 mujeres el pasado 12 de julio. Hoy un juez define si lo envía o no a la cárcel o precisamente lo deja en libertad mientras se procede a juicio. En Medellín se espera la llegada de una caravana de cafeteros que se desplaza desde La Pintada en Antioquia. Los camioneros también se concentran en 3 puntos de salida e ingreso de la capital antioqueña. Juan Pablo López nos va a contar cómo avanza el paro agrario y cómo está el tráfico en ese departamento. Ramiro Pío nos contará cuál es la situación en Campo de la Cruz Atlántico, escenario en las últimas horas de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. También nos tiene nuevo reporte de la movilidad en las carreteras de ese departamento. Nuestro ojo de la noche en Bogotá, Eduard Porras, nos tiene un nuevo reporte de los enfrentamientos que se registraron en medio de un operativo de la policía en el sur de Bogotá. Un uniformado y una mujer embarazada resultaron heridos en los desmanes. 6:47 minutos de la mañana, 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas durante una balacera que se presentó en un billar del centro de Cartagena. Según la policía, 2 hombres armados penetraron al lugar y atacaron a 4 jóvenes. Otras 2 personas fueron detenidas. El hecho se registró en este billar ubicado en el sur de Cartagena. Según la policía, los sicarios abrieron fuego indiscriminado contra varias personas que se encontraban en el lugar. Llegan 2 personas e impactan a 4 jóvenes que se encontraban departiendo en este lugar. Allí se presenta la muerte de uno de ellos, quien es un jardinero del cementerio de Turbaco. Y 3 personas más lesionadas que son trasladadas a la clínica Madre Bernarda. Allí tenemos la noticia que otra de estas personas, un joven de 26 años, también falleció. Según testigos, 2 motorizados llegaron hasta ese billar ubicado en el sector Los Robles del barrio Nelson Mandela. La policía asegura que por esta incursión sicarial ya hay 2 personas capturadas. Dentro de este hecho y en la persecución que se extendió por varios minutos fueron capturadas 2 personas que están siendo investigados con el fin de establecer si participaron en este hecho. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad. Hoy en Bogotá la justicia definirá si envía o no a la cárcel al joven Fabio Andrés Salamanca. Recordemos, él en estado de embriaguez el pasado 12 de julio causó la muerte a 2 mujeres y dejó gravemente herido a un taxista. Juanita Gómez, ¿qué dicen las familias, los familiares de las víctimas? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Pues mucha expectativa porque están a la espera precisamente de esta solicitud que ha hecho la Procuraduría y la Fiscalía para que envíen a la cárcel a Fabio Salamanca. Me acompaña don Roberto Bastías, padre de Diana Bastías, una de las jóvenes que murió ahí. Don Roberto, ¿cuáles son esas cosas que usted nos quiere contar hoy, esas peticiones que tiene? Bueno, como es bien sabido, hoy vamos al cierre del primer libreto que se hizo en días pasados. Solamente aspiro a que la justicia sea clara hoy, sea contundente. No queremos absolutamente nada turbio. Tengo grandes inconvenientes con mi abogado, ya que él me dice que debo permanecer en silencio y si no me va a dar una pena cuantiosa en la cual yo no puedo pagar, me tocará irme a la cárcel como ya se lo expresé a él, pero voy a ser claro, el señor ha actuado mucho en contra de lo que él nos prometió en un documento. Él nos dijo que siempre íbamos a ser partícipes de los documentos antes de firmar y en lo cual no ha sido llevado a cabo esas acciones que él ha hecho, simplemente nos ha entregado los documentos ya realizados, ya firmados por la familia Salamanca y por los abogados del seguro.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta en estudio, Juan Diego. Quisiera que le preguntara al señor, porque se ha dicho mucho que ha habido una especie de acuerdo o acercamiento para llegar a un acuerdo económico con los familiares. ¿Qué sabe él? ¿Qué nos puede decir él sobre eso? Don Roberto, hábleme sobre ese acuerdo que existe, al parecer, de 800 millones de pesos de indemnización para las familias víctimas. Pues eso lo sé por los medios. Que claramente están circulando por las redes, en el cual nos dicen que hay ese arreglo. Yo realmente sé un acuerdo que el abogado me dijo y yo estuve de acuerdo con eso, pero nunca estuve de acuerdo que yo contratara a este abogado para que defendiera a Salamanca también. Nunca estuve de acuerdo en eso y se lo he hecho saber a él. Y si por estos medios que estoy hablando me toca someterme a la justicia, me voy a someter con el mayor gusto, porque mi hija necesita dignidad, ciudadanía. Usted me ha colaborado mucho, me ha pedido mucho apoyo, que me respalda, estoy aquí diciendo la verdad. Indemnización, pero con justicia, ¿cierto, don Roberto? Me dice que el homicidio no tiene negociación, entonces yo necesito que si los seguros pagan una parte, porque la familia de Anderino en estos momentos no ha pagado absolutamente nada, supuestamente ha pagado 3 millones de pesos que vale la póliza que los está cubriendo, no tienen por qué estar resarcidos ni diciendo que están quebrados por nuestro caso ni nada, absolutamente estoy de acuerdo en eso. Gracias, don Roberto. Muy amable. La audiencia se espera entonces que sea hoy a las 12:30 en el Centro Judicial de Palo Quemado. Y ahí estaremos naturalmente informando. Muchas gracias a Juanita Gómez por su reporte. Y a la cárcel fue a parar un conductor que en estado de embriaguez le causó la muerte a 2 ciclistas menores de edad en Girón, Santander. El hombre reconoció que iba borracho. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que este hombre señalado de causarle la muerte a 2 ciclistas en Santander cuando conducía en estado de embriaguez tiene 3 multas pendientes en tránsito que suman más de 1.200.000 pesos. Por conceptos de conducir vehículos sin llevar la licencia de conducción, igualmente transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades, y este último por conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. Luego de la audiencia, el hombre de 52 años fue recluido en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, donde permanecerá hasta que un juez le defina su sentencia. Mientras tanto, en el municipio de Piedecuesta se cumplen las honras fúnebres de una de las 2 víctimas del accidente. Mi Diosito es el único que se encarga de hacer autoridad. Yo le encomiendo a él. Él es el único. Nosotros no podemos hacer nada, porque mi Dios es el único que juzga y castiga. El cuerpo del otro menor que murió en el accidente fue trasladado a Bogotá. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 6:53 de la mañana, volvemos a la dirección de la policía con Eduard Porras, que está con el general Rodolfo Palomino, el director nacional de esa institución. Eduard, felicítenos al general Palomino por ese ascenso, primero que todo, y adelante con su información. Vanessa, muchísimas gracias. General, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Del estudio lo felicitan primero que todo por el ascenso. Y el tema del día, el paro agrario. ¿Cómo amanecen las vías de Colombia, general? Muchas gracias, muy buenos días para todos, Dios y patria. En este momento podemos señalar que hay un parte de normalidad, un parte en donde, habiendo superado las dificultades que se nos presentaron el día de ayer y que fueron, digamos, más notorias e impactantes en el departamento de Boyacá, en la vía hacia Bogotá. Estamos hablando del puente de Boyacá y la vía a la altura de Villapinzón. Habíamos tenido ya algunas dificultades superadas en la vía que comunica de Tunja a Duitama. Podemos señalar que luego de haber tenido que hacer una intervención en donde nos encontramos, de pronto algunos comportamientos de algunas personas realmente inaceptables. Yo los invito a que, como en el pasado, allí Boyacá se ha hecho presente en estos paros de una manera civilizada, igualmente lo siguen siendo. General, a propósito del uso de pólvora, ¿qué opinión usted tiene sobre el tema? Bueno, tenemos unas informaciones de Boyacá tiene una gran tendencia al uso de la pólvora, los voladores en oportunidades los han utilizado, pero en esta oportunidad, en esta ocasión, los mismos no han causado daños. Hemos tenido que conducir y capturar a algunas personas que están siendo judicializadas por todos los desmanes causados el día de ayer y esperaríamos que ojalá en lo que respecta al día de hoy, jornada que estará siendo, digamos, asistida con
la realización de marchas a nivel urbano. En Bogotá están programadas 4 o 5 marchas, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, entre otras. Estas puedan ser, como lo están siendo en su proyección, acompañadas por la policía, garantizando este legítimo derecho a la protesta, pero igualmente con la disposición que, de ser necesario, se tengan que efectuar los controles para evitar demasiados impactos a la movilidad y o daños a instalaciones. Muchísimas gracias, general. Pues mire, son más de 15.000 uniformados los que van a estar a cargo de estas protestas en toda Colombia. 33 personas ya han sido capturadas y están siendo judicializadas por daño en bien ajeno y además por violencia contra servidor público. Muchas gracias a nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, por ese reporte, y familiares y amigos del grafitero Diego Felipe Becerra, quien murió a manos de la policía, le rindieron un homenaje al cumplir 2 años de su muerte. Acompañamos a los padres de Diego Felipe Becerra a recorrer las mismas calles, la misma pared, donde hace 2 años su hijo de 16 años estampaba su firma en este grafiti antes de morir. A 2 padres que le ha tocado salir a luchar por su hijo, a mostrar la verdad y a devolverle la honra. Lo que en principio fue catalogado por la policía como un intento de atraco de parte de Diego Felipe, hoy es uno de los mayores escándalos para la institución, que involucra a 11 uniformados, entre patrulleros, coroneles y el propio general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la época de los hechos. Pero el problema acá grande de la policía es que el orgullo los ha dejado ciegos, les ha velado la visión y tan solo les preocupa sus estrellas, sus soles, sus laureles. Primero le quitan la vida a Diego, segundo le quitan el buen nombre y tercero lo único que nos encontramos es con obstrucción. La misma fiscalía catalogó este caso como un falso positivo judicial, un hecho por el que el general Patiño es investigado por presuntamente haber manipulado lo sucedido. Justamente su abogado habló con Noticias Caracol horas antes de que se vote su ascenso en el Senado. Que eso haya podido ocurrir nada tiene que ver con el general Patiño, porque esa noche él, en su condición de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estaba de descanso y no asumió ni conoció el caso. Según el apoderado del alto oficial, la abogada de la familia Miriam Pachón presentó una demanda contra el Estado colombiano por una cifra que alcanza los 5.600 millones de pesos.